Amables oyentes, con ustedes nuevamente, nuevas de gran gozo. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hoy volveremos nuevamente al Evangelio según Juan, y en el capítulo 1 comenzaremos la lectura en el versículo 29. Evangelio según Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. El Señor nos bendiga la lectura de su palabra. Medio el pecado fue a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por Pedro vi
a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Estimados oyentes, hoy hemos vuelto a leer en el primer capítulo del Evangelio según Juan, capítulo donde principiamos hace 2 semanas. En el primer mensaje, la lectura hizo que nos remontáramos en nuestros pensamientos hacia aquella eternidad pasada, donde Jesús moraba con su Padre, y después nos condujo a Belén, lugar en donde aquel Hijo eterno se humanó. Con la porción de hoy, llegamos al momento cuando Jesús, teniendo como 30 años de edad, se allegó a Juan el Bautista. Este bautizaba en el río Jordán, bautizaba a las gentes arrepentidas de sus pecados, las que manifestaban así su deseo de conocer y de obedecer al Mesías, quien debía aparecer pronto en su medio. Juan, al ver acercarse a Jesús, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Después Juan añadió las siguientes palabras: «Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo». De esta manera Juan el Bautista reconoció que Jesús era más que hombre, que era el mismo Hijo de Dios, quien había descendido del cielo a la tierra a fin de ser el Salvador de los pecadores. En un mensaje anterior, vimos por los primeros versículos que Jesús vino cual la luz a un lugar lleno de tinieblas. Vino para revelar al Padre, a través de palabras que proporcionaban vida eterna a todos aquellos que las recibieron. En las palabras de Juan el Bautista, a quien hemos dado lectura en esta ocasión, encontramos otra revelación más en cuanto a la persona y la misión del Salvador, pues al ver a Jesús exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Qué extraño esto, que el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, se llame así. ¿Qué significará este título? ¿Por qué se llamará el Cordero de Dios?
es que a través del Antiguo Testamento, la parte de la Biblia que fue escrita antes del nacimiento de Jesús, leemos muchas veces de los sacrificios que Dios ordenó para el pueblo judío. En base a aquellos sacrificios de corderos, machos cabríos, novillos y otras víctimas que el pueblo ofrecía sobre el altar del templo en Jerusalén, Dios les perdonaba sus pecados. Esto no quiere decir que la sangre de sacrificios carnales pudiera borrar los pecados de ellos, de ninguna manera. Pues las Escrituras hablan muy claramente al respecto, enseñando que aquellos sacrificios de antaño solo tipificaban el sacrificio de Cristo en la cruz. En cuanto a los sacrificios de animales, está escrito en la Santa Biblia: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pues en estos sacrificios, cada año se hacía conmemoración de los pecados. Y los sacerdotes, presentándose cada día, ministraban y ofrecían muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Estas palabras que se encuentran en la epístola que fue escrita a los hebreos, tocante a los sacrificios de antaño, deberían hacer pensar a toda persona que todavía sigue una religión de ritos y ceremonias, puesto que tampoco quitan los pecados, ni tampoco proporcionan tranquilidad a la conciencia. En cambio, cuando Dios habla acerca del sacrificio de Jesús, se expresa de la siguiente manera, y volvemos a citar su palabra: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y otra vez, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y más abajo en el mismo capítulo de Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Teniendo presente lo que se acaba de explicar, comprendemos el significado del título de Jesús, el de el Cordero de Dios. Lo que todos los sacrificios anteriores no habían podido hacer, esto lo vino a efectuar Él. En verdad, ríos de sangre habían fluido desde los altares. Incontables oraciones habían subido desde corazones humanos, y obras de carácter religioso se habían practicado. Todo fue ineficaz, pues ninguna de aquellas cosas, ni la totalidad de ellas, habían satisfecho las demandas de Dios, ni tampoco habían servido para limpiar a los seres humanos de sus pecados, sino que la maldad iba siempre en aumento, y la conciencia seguía siempre intranquila, sin salvación y sin paz. Aunque yo hablo en estos momentos de las condiciones existentes antes que Jesús efectuara su magna obra en el Calvario, no obstante, bien puede ser que algunos de mis oyentes se encuentren en iguales condiciones, porque la verdad pura del Evangelio de la gracia de Dios es aún desconocida. La mayor parte de la gente vive todavía entre sombras, sin seguridad alguna de la salvación de su alma, esperando recibir la salvación, tal vez en la hora de la muerte, tal vez en el más allá. Para todos los tales es el mensaje de hoy.
Amados oyentes, motivado por el amor de Cristo, os ruego que escuchéis, mientras el Espíritu Santo os explica con toda sencillez de la salvación. Dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Os pregunto, ¿acaso habéis sabido alguna vez de algún ser humano que haya podido quitar sus propios pecados? Reitero mi pregunta. ¿Acaso habéis sabido vosotros de alguna persona que haya podido quitar sus propios pecados a entera satisfacción de Dios? Suponiendo que uno pudiera realizar todo lo que la religión, sea la que fuere, le exigiera, ¿acaso sabría con certeza que no le queda ningún pecado, que Dios está satisfecho y su alma limpia, de tal manera que si muriera pasaría libremente a la presencia de Dios? Bien sabéis vosotros que ningún ser humano jamás ha alcanzado tal estado de perfección espiritual por medio de sus esfuerzos. Muy bien, pues, si nadie jamás ha logrado purificar su propia alma, menos podría uno hacerlo en bien de su familia, y menos todavía a favor de un pueblo entero. Siendo que es así, no hay esperanza de que ningún ser humano provea la limpieza espiritual para una nación. Sin embargo, en estos momentos hemos leído repetidas veces de uno que quita el pecado del mundo. En esto vemos las perfecciones de Cristo, y en esto vemos el valor de la obra que Él efectuó en el madero, pues todos sus méritos los puso en aquel sacrificio, cuyo alcance es eterno para todo aquel que acude a Él con fe sincera en este tiempo acepto y día de salvación. Tocante a la sangre que Jesús derramó en la cruz, escribió el apóstol Juan: la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muy semejantes son las palabras escritas por el apóstol Pedro en su primera epístola. Sabiendo, dice a los salvados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Pablo dice a los Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora bien, amigos, ningún beneficio recibe aquel que solo da asentimiento mental a estas verdades bíblicas, sino que es solamente la persona que, reconociéndose por pecador contaminado por el pecado y condenado ya, y que como tal se humilla ante Dios, depositando su fe en el sacrificio de Jesús, hecho una vez para siempre. Solamente este, digo, recibe la limpieza espiritual que le permitirá entrar en el cielo. Dios es testigo hoy que vosotros habéis escuchado palabras de verdad en cuanto al único Salvador y la sangre suya, de modo que,
Aquel que siga por el camino descendente que conduce al infierno, lo hará a sabiendas. Ojalá no sea así. Dios quiera que algunos de mis oyentes, por lo menos, imiten el ejemplo de los discípulos de Juan Bautista. De ellos hemos leído que se apartaron de Juan para seguir de aquel día en adelante al Cordero de Dios. Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? A lo que ellos contestaron, ¿dónde moras? Venid y ved, dijo el Señor, y leemos que ellos se quedaron con él. Amados oyentes, el mismo Señor Jesús os invita diciendo, venid, venid, dice, pues Él desea que vosotros moréis con Él, que habitéis con Él ahora mismo en grato compañerismo, y después para siempre en las moradas celestiales. ¿Quién se acercará a Jesús para aceptarlo como su Salvador personal? Hazlo ahora mismo, y tú serás salvo y limpio, apto para la presencia de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Del Gólgota una fuente fluye hoy, profunda, hermosa, carmesí, que purifica todo pecador, y en ella limpio fui. Aleluya, con su sangre me limpió, con su gracia me libró, puede hacer lo mismo en ti. Oh, aleluya, salvación plena me dio, y me limpia, así me limpia a mí. No hay otra fuente que el mal pueda expiar, solo la sangre de Jesús, y todo aquel que en ella logre entrar tendrá eterna salud. Aleluya, con su sangre me limpió, con su gracia me libró, puede hacer lo mismo en ti. Oh, aleluya, salvación plena me dio, y me limpia, sí me limpia a mí. Jesucristo me salvó del pecado y el temor, de su gracia me dotó, inundóme su favor. Oh, misterio inefable es la gracia del Señor, don precioso inexplicable, prueba dulce de su amor. Te bendigo, mi Señor, por tu grande salvación. Alabanzas del Lord, hoy te da mi corazón. Oh, misterio inefable
es la gracia del Señor. Don precioso, inexplicable, prueba dulce de su amor. Muchas gracias, amables oyentes, por la atención dispensada. Les invitamos a fin de que el próximo domingo y en el mismo horario estén nuevamente en nuestra sintonía, escuchando Nuevas de Gran Gozo. Ahora nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Pasen ustedes muy buenos días.